Juan Manuel de Rosas, El pueblo y el poder, nacionalismo popular o dictadura de hierro. Hace más de 100 años, en una pulpería de campaña, un gaucho entró, clavó su puñal en el mostrador y gritó: ¡Viva Juan Manuel de Rosas! Y eso no fue un acto de locura, fue un eco. Un grito que venía desde lo más hondo de una revolución silenciada, la Revolución Popular Federalista. Hoy hablaré de un hombre que dividió la Argentina como nadie, Juan Manuel de Rosas. Pero no lo haremos como en los libros de escuela. Hoy lo veremos a través de un texto olvidado pero explosivo. Hablo del libro Rosas, Bases del Nacionalismo Popular, del historiador Eduardo Astesano. Un libro que no ve a Rosas como un tirano bárbaro ni como un héroe del orden, sino como el jefe de una clase en ascenso, la burguesía ganadera apoyada por el pueblo rural en una lucha contra el capital extranjero y los unitarios porteños. ¿Fue Rosas un defensor del pueblo o un dictador que lo usó? ¿Fue un nacionalista económico adelantado a su tiempo o acaso fue un atraso histórico? Lo más importante, ¿qué nos dice su historia en tiempos de dólar blue, soja y discusiones entre el campo y la ciudad? Vamos a descubrirlo. Rosas, no un tirano, sino un hombre de clase. Imaginen esta escena. Buenos Aires, 1829. El país está en pedazos. Las guerras de independencia dejaron un vacío de poder. Los unitarios, con su mirada puesta en Europa, sueñan con una Argentina copiada del modelo francés o inglés. Pero en el campo, algo diferente están haciendo. Astesano nos dice: Rosas no fue un caudillo al azar, no surgió del vacío, fue el líder de una clase ganadera capitalista en ascenso, un estanciero que no solo tenía tierras, sino que organizaba la producción a gran escala con disciplina militar, con peones, con indios trabajando en sus campos. Un día, un peón cuatrero roba ganado. Rosas lo castiga y luego lo sienta en su mesa. Le ofrece: tomá, acá tenés vacas, ovejas, una tropilla, arma tu propio negocio, pero trabaja limpio. ¿Es eso humanidad o será cálculo político? Para Astesano era una nueva forma de explotación capitalista, pero con raíces locales. No dependía del crédito inglés, ni del puerto, ni del comercio desenfrenado. Era una economía cerrada, protegida, nacional. ¿Te suena familiar? Hoy, cuando un empresario agrario dice: no necesitamos más impuestos, necesitamos soberanía productiva, ¿no está acaso repitiendo el viejo grito rosista? Pero también cuando un magnate agrario hoy dice: el campo produce, la ciudad consume, ¿no está repitiendo la misma división de clase que Astesano denunciaba? El proteccionismo de ciertos gobiernos que apoyaron al campo frente al capital extranjero, como el control de exportaciones o el cierre de la venta de tierras a extranjeros, los tenemos ahí, a las ideas de Rosas. Pero también vemos cómo ese discurso se usa para blindar privilegios, como cuando sectores del campo se oponen a regulaciones ambientales o laborales bajo el argumento de libertad económica. ¿El pueblo armado, masa popular o ejército privado? Astesano continúa: Rosas no gobernó solo con la fuerza, gobernó con el apoyo del pueblo rural. No del pueblo de la ciudad, no de los intelectuales, sino de los gauchos, los peones, los indios, los pobres de la campaña. Y aquí viene una imagen poderosa. Cuando se discutía en el cabildo, el pueblo no estaba en la plaza, estaba en los cuarteles, y cuando se necesitaba un respaldo, se mandaba a tocar la generala. Miles de hombres armados salían a la reconquista. Era el pueblo en armas, pero también un ejército disciplinado, militarizado bajo su mando. Astesano nos cuenta: la dictadura de Rosas no fue solo represión, fue una violencia necesaria, según él, para unir un país dividido en pedazos, para imponer orden donde había anarquía, para defender la estancia del malón y luego para defender el estado de la subversión. ¿No vemos hoy discursos similares cuando se habla de mano dura contra el narcotráfico, cuando se justifica la represión en nombre del orden? ¿No estamos repitiendo la lógica rosista? Hay que imponer disciplina de hierro, dicen algunos. Pero ¿quién define qué es el orden y a costa de qué libertades? Gobiernos que priorizan la seguridad y la estabilidad, como en momentos de crisis económica extrema, pueden encontrar en este modelo una base de legitimidad. Antes que libertad necesitamos pan y orden. Pero también vemos cómo esa lógica se usa para criminalizar la protesta social, como cuando se llama infiltrados a manifestantes sociales o se equipara la pobreza con la delincuencia. Proteccionismo y soberanía, la cadena del Paraná. Ahora una imagen simbólica. Una cadena atravesando el río Paraná. No era un mito, era real. Rosas la mandó poner para bloquear el paso de barcos extranjeros. La gesta se la conoce como la vuelta de obligado. No quería que el capital inglés o francés entrara como si nada, comprara tierras y se llevara la riqueza. Para Astesano no fue un atraso,
fue una defensa de la soberanía económica. Una Argentina que se protege, que desarrolla su propia industria, que no se arrodilla ante el libre comercio. Rosas impulsó la ley de aduanas que nacionalizó el comercio exterior. El dinero de las exportaciones no se iba a Londres, se quedaba acá y se usaba para fortalecer el Estado federal, no para enriquecer a unos pocos. Adolphe Thiers, el político francés, lo dijo claro. Rosas es un bárbaro, pero es un hombre hábil, y temía que Rosas uniera al Brasil negro con el Uruguay y creara un bloque latinoamericano independiente. ¿No es eso lo que hoy llamamos nacionalismo económico? ¿No fue eso lo que intentaron algunos gobiernos con el cepo cambiario, con el control de las retenciones, con la promoción de la industria nacional? La política de reindustrialización de ciertos gobiernos o el impulso a energías nacionales como Vaca Muerta, con control estatal, responden a esa lógica. La riqueza debe quedarse acá. Pero también vemos los límites. El proteccionismo extremo puede llevar al aislamiento, a la inflación, a la falta de inversión, como cuando el cepo generó el dólar blue y mercados paralelos. Rosas y el extranjero. Indios sí, extranjeros no. Un pasquín de la época decía, indios sí, extranjeros no. La federación reinará, valen más los indios que los unitarios. Astezano no lo ignora. Rosas usó la xenofobia como herramienta política. Los unitarios no eran solo rivales, eran aliados de los extranjeros. Y los extranjeros eran el enemigo. Pero aquí está la paradoja. Rosas no era un anti-extranjero por racismo, era anti-extranjero por soberanía. Temía que el capital europeo vaciara el país como hoy tememos que las transnacionales se lleven la ganancia sin dejar valor acá. ¿No vemos hoy el mismo juego? Cuando se dice los ojeros venden la tierra al extranjero o las mineras se llevan el oro y dejan la contaminación, estamos repitiendo el discurso rosista. El rechazo a acuerdos de libre comercio que no protegen la producción local como el Mercosur con la Unión Europea puede verse como una herencia de ese nacionalismo popular. Pero también vemos cómo ese discurso se tergiversa, cuando se criminaliza al inmigrante boliviano o paraguayo como si él fuera el enemigo y no los verdaderos dueños del capital. El legado, revolución popular o derrota del pueblo. Astezano cierra con una idea fuerte. Con la caída de Rosas en Caseros, no solo cayó un gobierno, cayó una revolución popular. Desapareció el pueblo de la escena histórica. Los gobiernos siguientes, los mitristas, aniquilaron a los últimos caudillos. Y el sueño de una Argentina federal, popular y soberana se enterró. Pero Astezano nos pregunta, ¿y si Rosas fue a su manera un socialista, pero allá en 1848? No marxista, no moderno, pero un hombre que creía en la igualdad de clases, en la distribución de la riqueza, en el sufragio amplio. La Confederación Argentina, con su sufragio universal, para hombres en aquel entonces, su nacionalismo, su rechazo al capital extranjero, ¿fue acaso una república socialista adelantada a su tiempo? Hoy, cuando hablamos de patria grande, de unidad latinoamericana, de economía popular, ¿no estamos en el fondo buscando lo que Astezano ve en Rosas? Un proyecto nacional construido desde abajo. Pero también, ¿no fue Rosas un dictador que reprimió a sus opositores, que usó la mazorca para eliminar al disidente? ¿No fue un hombre que, en nombre del orden, mató la libertad? Entonces, ¿cómo juzgar a Rosas? ¿Como un tirano? ¿Como un héroe? ¿Como un caudillo necesario? Astezano nos obliga a verlo de otra forma, como un producto de su tiempo, como el líder de una clase que quería imponerse, como un hombre que supo canalizar el grito del pueblo, aunque luego lo encerrara en un cuartel. Y hoy, cuando volvemos a debatir entre el campo y la ciudad, entre el proteccionismo y la apertura, entre el nacionalismo y el globalismo, Rosas sigue estando presente, no en los monumentos, no en los libros de historia, sino cada vez que alguien dice, esta tierra no se vende, este país no se entrega, acá mandamos nosotros. ¿Es eso Rosas? ¿Es solo el eco de una revolución que nunca terminó? Gracias por escucharme. Suscríbete, comparte y recuerda, la historia no se juzga, se interpela. Te leo en los comentarios, espero tu me gusta si te pareció bueno el material. Y si tienes un amigo al que pueda ser estimulante el video, mándaselo. Trabajemos juntos por desarrollar un pensamiento crítico y nacional.